Vamos a comparar diferentes versiones de las definiciones que se le da al concepto de espíritu en diferentes culturas y corrientes de pensamiento, ya que solo la idea del concepto planteada en sí misma es uno de los mayores misterios que pueda plantearse el ser humano. Para que sea más ameno, vamos a distribuir el contenido en diferentes vídeos que sean relativamente cortos, dando un espacio propio a cada una de las teorías o formas de entender una idea o sentimiento que ha experimentado el ser humano desde sus inicios. En este primer vídeo vamos a analizar la visión cristiana católica de este concepto. El por qué empezar por esta versión es simplemente por su repercusión histórica. En cierta manera no difiere de otras versiones religiosas como judaísmo, testigos de Jehová, protestantismo, anglicanismo, iglesia ortodoxa u otras variantes de la adoración al Dios creador, en cuanto a que el espíritu humano, en este caso, es sinónimo de alma. Las diferencias entre estas creencias no se encuentran en este punto. De los textos escritos sobre el espíritu, hay uno que me impacta sobremanera, de una persona adelantada a su época, una mujer que abogó por el feminismo, una mente brillante que fue víctima de sus raíces y falleció en un campo de concentración nazi en las duchas de ácido clorhídrico. Esta mujer, años más tarde, fue beatificada por Juan Pablo II y homenajeada en la televisión pública alemana en un programa dedicado a los alemanes más importantes de todos los tiempos. Esta mujer es Edith Stein, alemana, de origen judío. Pasó por dos etapas. Su primera etapa fue un agnosticismo férreo, pues no creía en las prácticas judías. En esta etapa fue una de las primeras mujeres en obtener el cum laude en filosofía. Después pasó una segunda etapa, desde que presenció en la Catedral de Frankfurt, por casualidad, a una mujer rezando a Dios en la intimidad. Ella lo explicó así: para mí fue algo bastante nuevo. En las sinagogas y templos que yo conocía, íbamos allí para la celebración de un oficio. Aquí, en medio de los asuntos diarios, alguien entró en una iglesia como para un intercambio confidencial. Esto no lo podré olvidar jamás. Edith Stein se convierte al catolicismo en un largo periplo hasta ser bautizada como Teresa Benedicta de la Cruz y ser admitida en las Carmelitas de Colonia, además de reconciliarse con su origen judío, ya que según ella Jesús fue un judío practicante y que ambas religiones provenían del mismo origen. Durante este periplo, Edith busca un lugar a Dios en la filosofía moderna. Por lo tanto, su descripción del espíritu, aun con connotaciones filosóficas, la entenderemos como una visión desde el catolicismo. En su libro Estructura de la persona humana, Edith Stein analiza el concepto de espíritu, contrastando el término alemán Geist con tres expresiones latinas a las que se puede traducir sin reducirse a ninguno de ellos en particular: intellectus, mens y spiritus. Intellectus designa el aspecto cognoscente del espíritu, el intelecto, que suele ser contrapuesto a la voluntad o al corazón del hombre. Mens, por su parte, se usa habitualmente en un sentido más amplio para referirse a la mente como parte superior o racional del alma humana, que abarca tanto la inteligencia como la voluntad, y que entonces se contrapone a la sensibilidad en tanto que es una parte inferior del alma. Los dos casos anteriores
designan una parte del alma humana, no su totalidad. En cambio, spiritus se refiere al alma en su conjunto, pero enfrentada ahora al cuerpo, en tanto que realidad material o extensa no viviente. Este último sentido de espíritu, que es el que Stein hace suyo, equivale al griego neuma, el cual apunta a la ligereza o falta de fijación del espíritu, es decir, al hecho de que no está atado, como las cosas materiales, a una figura inamoviblemente delimitada, sino que se mueve libremente, un movimiento de sobre cualquier dirección. Esta es una visión tripartita que puede recordarnos a la Santa Trinidad del catolicismo, pero tal similitud es sólo anecdótica, pues no hace referencia al Espíritu Santo, a Cristo o a otras controversias que hacen distintas a todas estas creencias. Una vez entendemos el espíritu humano como un alma, surge la pregunta eterna: ¿qué pasa cuando morimos? Según estas religiones, pasamos a ser juzgados por Dios inmediatamente, de acuerdo con nuestra voluntad manifestada mientras vivíamos. Somos nosotros quienes elegimos si queremos vivir con Dios o sin Él. Todos resucitan a la vida eterna o a la muerte eterna. También nos damos cuenta que en la Biblia se habla de otra clase de espíritus distintos a los humanos, de los ángeles. Estos son de distintos tipos y tienen libre albedrío para discernir el bien del mal y para obrar según su criterio. Se llaman demonios a aquellos ángeles que eligieron el mal y unirse a la rebelión de Satanás. Para estas religiones los fantasmas no existen, aunque no niegan la presencia de santos que en raras ocasiones se manifiestan a través de milagros para atraer la voluntad de Dios. Es curioso que cualquier intento de comunicarse o establecer contacto con los muertos son considerados como pecados graves, ya que consideran que esto es abrir una puerta a los espíritus malignos que tratarán de engañarnos. Encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez de un deseo de hacerse con poderes ocultos. Según estas religiones, la mayoría de las veces, los demonios se aprovecharán de estos rituales para manipular la fe y la conciencia de las personas, imprimiéndolas, causando grave daño, incluso llegando a poseerlas. Por estos motivos, la investigación paranormal no ha sido bien vista por parte de estas religiones a lo largo de la historia, asociando estas prácticas con la brujería y la nigromancia. No es hasta las iglesias modernas y el uso de las ciencias y aparatos cuando se empieza a notar un leve cambio de actitud, ya que estos aparatos no pueden ser sugestionados, como las grabaciones en magnetófono del padre Pellegrino Ernetti que compartió con el Papa Pío XII, y según palabras del Papa, le respondió: «Mi querido padre, quédese tranquilo, que este es un hecho estrictamente científico y nada tiene que ver con el espiritismo. El magnetofón es un aparato objetivo al que no se le puede sugestionar. Capta y graba las vibraciones sonoras, venga de donde vengan. Esta experiencia puede marcar, tal vez, el comienzo de un nuevo estudio científico que confirme la fe en el más allá». Tales fueron las propias palabras del padre Pío XII. Este hilo de pensamiento también retrata a la parapsicología como un peligro, un nombre moderno para llamar científicamente al ocultismo. No hablamos de lo que es realmente un estudio científico, sino de aquello que se camufla
para esconder el engaño o un mal camino. Hablamos de astrología, de magia negra, de magia blanca, de las artes adivinatorias y otras pseudociencias. En mi opinión, el peligro real está en nosotros mismos y la importancia que vayamos a darle. Hay gente que se deja muchísimo dinero llamando al tarot, otros que se perjudican a sí mismos después de practicar ritos ocultistas. Lo importante es que a pesar de tener una mente abierta, no nos dejemos engañar. Ni tampoco vayamos a hacer algo que pueda poner en peligro nuestra salud mental. Hay que ser capaces de controlar la sugestión. Por esto creo que es importante aplicar el pensamiento científico y mantener una actitud que nos encamine hacia valores éticos. Desde esta perspectiva, yo creo firmemente que evitaremos caer en sugestión o engaño. Solo espero que este vídeo te haya resultado interesante, sobre todo que te haya hecho pensar, y estoy deseando saber lo que opinas, por favor, desde el respeto. Por hoy me despido, hasta el próximo vídeo.